La 1:14 de la madrugada. Y vamos ya al tema principal de la noche. Bueno, naturalmente que no solamente pueden ustedes llamar si tienen algo que decir sobre el tema de hoy, sino también si quieren preguntar algo. Así que esperamos sus llamadas al 232-8000. Saludemos ya a nuestros invitados, Antonio Jiménez Vicedo y José Prieto. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Bueno, el curso sigue su curso. Y aquí sí que no hay que pedir perdón por la redundancia, puesto que esa es la verdad. Está gustando mucho, recibimos muchas llamadas, agradeciéndolo. Y bueno, la verdad es que se esperaba algo muy denso. Afortunadamente hemos logrado que fuera algo asequible a la mayoría. Vayamos con el tema. El otro día hablábamos de psicocinesia. Si te parece, Antonio, podríamos recordar brevemente cuál es el fenómeno. Bueno, el fenómeno de la psicocinesia es aquel por el cual la mente parece ser que influye sobre objetos físicos. Es decir, el ejemplo más típico sería el movimiento de objetos a distancia con un supuesto poder de la mente. Este sería el fenómeno característico. Como ya hemos venido diciendo a lo largo de estos otros 2 días, hay una etapa de la metapsíquica que va entre los años 1850 y 1930, en los cuales se cree que hay un soporte físico de esa energía que la llaman telergía. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando se empieza a investigar a fondo, fuera de las sesiones espiritistas, que es cuando se investigaban en aquellos entonces este fenómeno, resulta que ese soporte pues no se encuentra por ningún lado. Sí se encuentra el efecto, es decir, que efectivamente, estadísticamente, los dados muestran las caras que realmente el sujeto quiere, pero no, por más que se trata de averiguar sobre su naturaleza, no se encuentra, por lo menos en Estados Unidos. En Rusia, como ya dijo Peso Prieto el otro día, parece ser que han encontrado algo, de lo cual luego él va a abundar precisamente al hablar de las conclusiones de las que sacan los cursos. Bien, la otra noche hablábamos ampliamente del fenómeno, conocimos todos sus aspectos históricos y la consideración científica que en nuestros días nos merecen aquellas investigaciones del pasado. Pero si te parece, Antonio, vayamos hoy a saber cuáles son, por ejemplo, los fenómenos derivados de la psicocinesia, porque supongo que alrededor de esto habrá otra serie de fenómenos vinculados, ¿no? Sí, efectivamente, hay una serie de fenómenos que se van a tocar a lo largo del programa de hoy, de sucesivos programas, y que tienen como soporte básico esa supuesta energía que algunos dotados tienen y que influyen sobre aspectos físicos. Concretamente, los principales fenómenos derivados son los poltergeist, que los tocará José Luis Ferran-Peña dentro de unos días, que, en fin, se trata de fenómenos que se suceden en casas, fenómenos por los cuales los objetos se mueven, las puertas se cierran, se oyen golpes en las casas, y todo ello aparentemente en torno a una persona que suele ser un adolescente. Están los encantamientos, en los cuales los fenómenos son exactamente los mismos, solamente que en lugar de ubicarse en torno a una persona, se ubican en torno a un lugar. Es que parece que no hay una persona definida que sea el autor de estos fenómenos. Ya hablará José Luis Ferran-Peña de este tema de fondo. Otro fenómeno que teóricamente al menos pudiera derivarse de la psicocinesia son las psicofonías, que sería la grabación en cintas de voces aparentemente de nadie, y que es un tema que también va a tocar José Luis la semana que viene, o dentro de 2 semanas. Algunos tipos de curanderismo también, que es otro tema que tocará Juan Estada dentro de unos días. En los fenómenos del curanderismo, bueno, ya se sabe, ¿no?, que el 80% de las enfermedades se dice que son psicosomáticas. Como decía Marañón, no hay enfermos, no hay enfermedades sino enfermos, mejor dicho, ¿no? Entonces, pero parece que pudiera haber un enfoque, teóricamente pudiera ser una supuesta acción de la mente del curandero sobre la enfermedad, sobre los gérmenes, sobre lo que fuera, que pudieran curar. Y esto está soportado, como va a explicar Peso Prieto, en unas experiencias muy interesantes que se han realizado en laboratorio. Y luego, por fin, el otro gran tema derivado, del cual vamos a hablar bastante esta noche, es el tema de psicofotografía, que sería la capacidad que tenían, o que tienen algunos sujetos, de impresionar placas fotográficas simplemente con pensar en un tema. Y hablaremos a fondo sobre el tema de psicofotografía. Un tema que a mí particularmente además me apasiona. Pasemos entonces a Pepe Prieto.
y que nos hable un poquito de esas experiencias para conocer si efectivamente hay alguna vinculación entre la psicocinesia y el curanderismo. Bueno, que duda cabe que se presume que hay una vinculación. Había o hay un médico ruso, Borisova, que viajó a Filipinas y estuvo una temporada bastante larga allí. Entonces hizo una serie de experimentos con los cirujanos psíquicos. Estos cirujanos accedieron a que se les midiese la electroconductividad y quiero aclarar que esto de electroconductividad es simplemente la mayor o menor resistencia que puede oponer la piel al paso de la corriente eléctrica. Entonces hay determinados puntos en los cuales, haciendo medidas, tenemos diversos valores. Bueno, pues simplemente esta señora hizo un estudio en base a esto y notó que estas personas presentaban características distintas del resto de las personas. Por ejemplo, cogemos una persona y hacemos una serie de medidas en puntos estratégicos de su piel y tenemos unos determinados valores. Esto por 1 metro se puede hacer simplemente. Nos vamos a este tipo de personas, a los cirujanos, y vemos que estos valores son completamente distintos, sobre todo cuando están en plena faena, en plena intervención. Los famosos, y aclaremos si te parece, Pepe, los famosos curanderos o cirujanos psíquicos filipinos, exacto, rodeados de espiritismo y de todo un folclore, y que bueno, que se ha discutido mucho sobre ello, todavía está la cosa sin aclarar, prácticamente. Esto es un tema muy oscuro. Entonces, puede tener su respaldo lo que tú has dicho, pero evidentemente una de las manifestaciones físicas es esta, ¿no? Entonces, a través de esto, esta persona pues, sacó unos datos y ahí los apuntó. Entonces, comparó estos datos con otros similares que se habían hecho en el laboratorio con sujetos dotados de psicocinesia y vio asombrosamente que ambos resultados, ambos juegos de resultados coincidían. Entonces esta persona pensó que este fenómeno de psicocinesia, tal y como lo hemos tratado el día anterior, pudiera tener relación, por lo menos en este aspecto, con estas personas, con los cirujanos psicológicos psíquicos de Filipinas. Bien, a partir de aquí cada cual es libre de tomar sus decisiones. Evidentemente hay que experimentar mucho sobre este punto, estudiar otros factores que nos han tenido en cuenta y, en fin, claro, siempre tenemos el inconveniente que estas personas, estos cirujanos psíquicos filipinos, son gente bastante hermética que no les gusta que les hagan este tipo de pruebas. Son gente que simplemente creen y no tienen por qué demostrar a los demás que lo suyo es cierto. Ellos saben que es cierto y ya está. Lo que dificulta aún más la investigación. Sí, por supuesto. Nuestra investigación al final es fuertemente dificultada por esto. Y los curanderos habituales, los conocemos, los de andar por España, ¿pueden también estar haciendo psicocinesia, tal vez inconscientemente? Bueno, este es un tema que se va a tratar ampliamente por Juan Estrada. Contestando de una forma pre-pincelada, te diré que sí, que duda cabe que pueden estar haciendo un juego de fenómenos entre ellos la psicocinesia, que duda cabe. Y bueno, prefiero esperar a que Estrada lo trate su debido tiempo. Bueno, entonces si no tenéis más que añadir sobre este caso, pasamos por este tema, pasamos a la psicofotografía. ¿De acuerdo, Antonio? Muy bien, perfectamente. Bueno, la psicofotografía es un fenómeno derivado de psicocinesia y se trata, como he dicho antes, de que se impresionan placas fotográficas del tipo Polaroid, que son precisamente las que últimamente hizo Terceros en Estados Unidos, aparentemente con el pensamiento. ¿Cómo empezó todo esto? Todo esto empezó precisamente con la fotografía y con el espiritismo. Concretamente, según los espiritistas, se podrían comunicar las personas ya muertas con sus seres queridos en este mundo por diversos medios. Y cuando apareció la fotografía, pues dijeron, ¿y por qué no mediante la fotografía? Entonces había mucha gente que, queriendo volver a ver a sus difuntos, se iban a estas sesiones y en un momento determinado, bueno, pues se hacía una fotografía en la oscuridad y aparecía al lado del medium pues una silueta difuminada en la cual pues los seres queridos, tal vez llevados por la emoción, querían ver o creían ver
a sus seres que ya se habían marchado. Bueno, normalmente todo lo que hubo por aquellos entonces, según las investigaciones que hicieron los metapsichistas, fue fraude, fue una maniobra pues para ganar dinero, que tuvieron unos cuantos desaprensivos en aquella época. Llegamos ya más o menos a los años 20-25, cuando un profesor de física de la Universidad de Tokio, que era un tal Fukurai, un día presentó un estudio que había hecho sobre una dotado japonesa, y decía que le ponían unas placas sobre la frente, y entonces aparecían los signos típicos de la escritura japonesa. Él insistía en que esto era cierto, y que además que esta mujer que le había hecho pruebas de clarividencia con cartas, y que realmente, en fin, había ahí algo que investigar. Pero por aquellos entonces, bueno, pues el escepticismo era muy grande, y al pobre hombre lo dejaron fuera de la universidad. Dijeron que un hombre no podía dedicarse a estas dos cosas, a dar clases de física en la universidad y además hablar de estas cosas, y lo dejaron. Se hizo famoso de todas formas en el ámbito de la parapsicología por los libros que editó y por las investigaciones que hizo. Y bueno, poco menos que dejó un libro escrito sobre este caso. Pero el caso mejor estudiado de todos ha sido el caso que hubo en el año 63, que se estudió entre los años 63 y 69 en Estados Unidos, que fue el caso de Ted Serious. La historia de Ted Serious es muy curiosa, y además realmente hay unas pruebas impresionantes sobre ello. En el año 63, un buen día se presenta en la dirección de la revista Life Ted Serious, diciendo que él era capaz de impresionar fotografías con el pensamiento. Life era una revista que se dedicaba precisamente al tema de la fotografía, entre otras cosas, a unos reportajes fotográficos muy muy buenos. Entonces, bueno, le hicieron unas pruebas ahí mismo, con cámara de esta instantánea Polaroid, y entonces efectivamente parecía ser que, a pesar de que apuntaban a la cara de Ted Serious a 1 metro de distancia aproximadamente, y con el foco en el infinito, en lugar de salir como normalmente hubiera sido su cara difuminada, pues lo que aparecían unas veces era su cara, pero otras veces lo que salía la placa como velada, o bien como con una nubecilla blanca. Y hubo en otros momentos en que aparecían imágenes, concretamente el hotel Hilton de Denver y en fin otros hoteles, ¿no? Esto llamó la atención, este reportaje, bueno, dio la vuelta al mundo en aquellos entonces. En Estados Unidos hubo un gran revuelo y llegó naturalmente a manos de los parapsicólogos americanos. Entonces hubo Ted Serious, que si no recuerdo mal vivía en Denver. Se puso en contacto con él un psicoanalista que se llamaba Eisenbuch, que es un parapsicólogo muy conocido en Estados Unidos, especialista en psicoanálisis también, y le dijo que sin ningún problema, que podían hacer unas pruebas, pero realmente controladas con él, a ver qué era lo que sucedía. Entonces le preguntó a Ted que cuáles eran las condiciones que ponía. Le dijo que sencillamente que con una cámara de estas de fotografía instantánea, que le apuntara a la cara con el objetivo al infinito y que le disparara, y a ver qué era lo que pasaba. Pero una de las peticiones extrañas de Ted Serious fue el que le dejara una botella de whisky al lado, porque según él se ponía a tono con la botella de whisky. Ted Serious era un hombre... Lo menos serio de Ted Serious. Lo menos serio de Ted Serious. Ted Serious era un hombre de una cultura muy rudimentaria, no sabía escribir, como has visto antes aquí en el journal americano que te he enseñado. En fin, con las dedicatorias que hacían las fotografías, realmente cometía faltas de ortografía. Era un hombre muy, muy rudimentario, ¿no? Y decía él pues que tenía que ponerse a tono con el whisky que se iba bebiendo a lo largo de las sesiones. Pues bien, empezó a hacer pruebas Eisenbuch con él, y efectivamente había algunas fotografías en las cuales salía lo que es más su cara, pero hubo otras que empezaron a salir ya las nubes blanquecinas, la nube blanquecina que tapaba el rostro, y luego fotografías sucesivas pues empezaban ya a verse formas difuminadas de edificios, de paisajes, por ejemplo de la plaza de San Pedro de Roma, el hotel Hilton de Denver, otros establecimientos, y normalmente todo eran fotografías de cosas reales que luego a posteriori o bien se encontraban en los libros, o se encontraban en postales que se vendían al público, o eran edificios conocidos, etcétera, etcétera. Bueno, se hicieron a lo largo de estos 5 o 6 años algo así como pues varios miles de placas, de las cuales dejó impresionadas pues por lo menos 400 o 500, si no recuerdo mal los informes de Eisenbuch. Entonces, lo curioso del caso es que, una de las cosas que hacían sospechar a los que le investigaban a Ted Serious era que este hombre tenía la manía de decir, yo tengo que poner un cartoncito
justamente en el objetivo, que él llamaba el cisne. Entonces eso daba mucho que sospechar. Decía, bueno, ¿y este hombre no tendrá una filmina, una diapositiva ahí metida en el cartón? Y bueno, lo investigaron y realmente veían que no. El cartón en realidad lo daban los mismos investigadores. Entonces él pues lo ponía así como en forma de cilindro delante del y decía que es que ahí concentraba su pensamiento, era una manía que tenía. Pero un cartón que cogían en un momento determinado encima de la mesa sin mayor esto. A Sirius naturalmente lo desnudaban y le quitaban pues anillos, reloj y todo para que no hubiera una especie de proyección de diapositivas, en fin, algo sofisticado que se pudiera pensar. Pues bien, cuando Sirius ya se ponía a tono con el whisky, que normalmente era a partir de la media botella, empezaban a salir ya aquellas extrañas fotografías. Y lo curioso de estas fotografías, lo que precisamente viene a avalar que son genuinas, es que comparándolas con lo real, como has podido ver antes en las que he traído, realmente había unas distorsiones curiosas. Es decir, si por ejemplo sacaba una fotografía naturalmente no muy buena, sino medio borrosa, pero que se distinguía claramente que era la plaza de Roma de San Pedro Vaticano, pues estaba cogida desde un ángulo y en el espacio de tal manera que bueno, pues que era muy difícil que realmente se pudiera haber hecho esa fotografía pasada a una diapositiva y luego transmitida por un medio fraudulento, ¿no? Es decir, que siempre había una distorsión. Había, por ejemplo, había una típica distorsión que nos sucede a nosotros cuando entramos en una habitación, tratamos de recordar lo que hay, nos vamos, pasa media hora y tratamos de recordar, y entonces ponemos, en lugar de poner este cuadro junto a una puerta, pues lo colocamos medio metro más allá, ¿no? Luego efectivamente sucedían estas cosas. Había también otro fenómeno curioso en las fotografías que salió a veces, y era que cuando salían dos o tres imágenes superpuestas, en una muy curiosa sale la mitad de la cara de Sirius, pero también sale superpuesto justamente el ángulo de la habitación al cual estaría mirando Sirius, es decir, justamente la espalda de la cámara. Algo así como si saliera a la vez lo que Sirius está viendo detrás del fotógrafo, justamente. Es decir, que salía una serie de montajes que realmente resultaban inauditos de explicar por métodos normales. Y seguimos adelante. Esto de la psicofotografía nos interesa muchísimo, pero si acaso, si te parece, Antonio, hagamos un breve inciso y vamos con José Prieto, porque una de las cosas que nos preocupa es si el hombre, el que tenga poder estar, puede influir sobre la materia, puede influir sobre una placa fotográfica, puede influir sobre los seres vivos. Sí, por supuesto, claro que puede influir sobre los seres vivos y hay experiencias que lo respaldan. Por ejemplo, Bernard Graf, hacia 1961, junto con Caloret, intentaron realizar un estudio con ratones, utilizaron 300 ratones y los dividieron en tres grupos. Un grupo fue el llamado de control, para luego comparar los demás grupos. Otro grupo estuvo para ser influenciado por Stevany. Stevany era un curandero con supuestos poderes psicocinéticos, y un tercer grupo estaba para ser influido por personas que se las etiquetaba de normales, personas que a priori no tenían ningún tipo de poder psicocinético. Entonces el método que siguieron fue el intentar, bueno, en primer lugar a estos ratones se les hicieron unas pequeñas incisiones en el lomo, en uno de los lomos, y el objetivo del experimento era ver en qué tiempo se podían curar estos animales. Bueno, pues entonces el curandero pues se concentró sobre su grupo de ratones y lo hacía pues durante 15 minutos 2 veces al día. El resto de las personas hacían lo propio con sus grupos, y el grupo de control pues no estaba teóricamente influenciado por nadie. Bueno, al cabo de unos días, cuando ya se quiso comparar los resultados, se vio de una forma muy notable que los ratones que habían sido influenciados por Stevany estaban en un proceso de curación mucho más avanzado que los ratones o las ratas de las personas que no tenían estos poderes, y a su vez estas mucho más que el grupo de control. Esto es una cosa realmente significativa que da mucho que pensar sobre este tema. Stevany también Stevany junto con Graf hicieron también lo propio con semillas de cebada. El procedimiento fue el siguiente. Stevany trataba de influenciar sobre el agua que iban a ser
que se iba a utilizar para regar estas semillas. Entonces se hizo también un grupo de control de semillas y otro grupo que era el que iba a ser tratado con este agua. Evidentemente las aguas con las cuales iban a regar ambos grupos eran iguales. Los dos grupos estaban a las mismas condiciones de temperatura, luminosidad, etcétera, etcétera. Entonces un grupo se regó con agua, otro grupo se regó con agua influenciada. Las pruebas fueron otra vez muy significativas. El grupo que se había regado con el agua sobre la cual había aplicado sus poderes Estebani habían tenido un desarrollo mucho más notorio que el grupo de control, y esto pues nos demuestra, nos hace pensar que realmente esto es algo que existe esta influencia de la psicocinesia sobre organismos vivos. Tenemos a Barry, que hacia 1968 hizo experimentos con hongos de la misma forma. Intentó que influyesen sobre ellos personas normales y separó otro grupo de control. Entonces se notó al cabo de cierto tiempo que el grupo de hongos que habían sido influidos por personas normales habían tenido un desarrollo mucho más grande. La verdad es que a lo largo del curso tendremos ocasión, y en muchas ocasiones tendremos ocasión de comprobar cómo los grupos muchas veces pueden influir de una forma más llamativa que una sola persona, como si de alguna manera todos tuviéramos un poquito de poder. Entonces al reunirnos en grupo se acumula todo ese poder y somos capaces de mover algo o de transformar algo o de influir en algo. Vamos a seguir con la psicofotografía, Antonio, un tema que además creo que está muy al alcance de la mano de cualquiera, el poder experimentar, así como otros experimentos son más difíciles porque necesitan una larga preparación. Sin embargo, comprar papel fotográfico es muy fácil para cualquiera. Meter en un sobre negro bajo control de un laboratorio fotográfico esos papeles es muy fácil también, y revelarlo pues también es muy fácil. Esto está al alcance de todo el mundo por muy poquito dinero. Nosotros mismos hemos tenido ocasión de hacer algunos experimentos muy curiosos, y uno de ellos lo pensamos hacer aquí en la radio, montando un laboratorio aquí en el estudio y tratando de que personas que tienen supuestamente poderes pues que intenten al menos conseguir una impresión en ese papel fotográfico, en esa placa, ¿no? Pero lo de la psicofotografía nos interesa muchísimo. Yo sé que toda la investigación que se ha hecho con test serios pues es muy seria, porque no ha sido un solo investigador, sino que él se ha prestado a cualquiera que llegaba y que ofrecía unas garantías, él se ofrecía, y los resultados han sido múltiples, ¿no? Sí, exactamente. No solamente lo investigó Eisenberg, que era un psiquiatra ahí en Denver y profesor de la universidad, sino que colegas suyos naturalmente testificaron las pruebas, y luego ha habido otros dos grandes parapsicólogos, Pratt, de todos los que estén metidos en el tema de parapsicología conocido, que por desgracia murió el año pasado, y Stevenson, que es también otro parapsicólogo muy conocido ahí en Estados Unidos. Y también aquí en Europa le investigó Hans Bender en Friburgo, en Alemania. Es decir, que durante 4 o 5 años se ha sometido a las mismas pruebas repetidas por diversos laboratorios y por diversos investigadores. Y bueno, por supuesto que había veladas en las cuales estaban durante 2 o 3 horas. En el momento en que Test Serios creía que iba a salir o exteriorizar esa energía que iba a impresionar la placa, pues hacía su chasquido de dedos, se disparaba la cámara y no salía sino su cara, como es lo normal. Y había pues veladas en las que durante 3 horas estaban así y salía su cara repetidamente y no pasaba nada. Pero a lo largo de los 4 o 5 años hubo muchas veladas en las cuales pues entre las fotografías normales pues salían fotografías de estas extrañas, en las cuales, como digo, pues lo que se impresionaba era lo que Test Serios estaba pensando. Precisamente para ver si las fotografías se debían a lo que en un momento pensaba Test Serios o no, le hicieron también pruebas imponiéndole el objetivo. Es decir, en una concretamente que le hicieron en el hospital de Denver, precisamente que le cubrieron de electrodos la cabeza para ver si el ritmo electroencefalográfico era el normal. Bueno, pues le pidieron que pensara en una planta nuclear concretamente. Entonces él se trató de concentrar en lo que creía que era una planta nuclear, y efectivamente al cabo de un rato se tiraron varias fotografías, algunas sin resultado positivo, salía su cara,
pero ya hubo una concretamente en la cual había una parte de la fotografía un blanco absoluto y en la parte superior se veía algo así como todos cuando nos imaginamos una planta nuclear nos imaginamos una cúpula, pues justamente eso es lo que salía. Entonces, efectivamente, por allí cerca del estado de Colorado, en el estado de Denver, hay unas plantas de energía nuclear y efectivamente tienen varios edificios con formas de cúpula. Es decir, que Ted Serios también fue capaz en algunos casos de impresionar con lo que los propios investigadores le pedían que pensara. Bueno, otra experiencia que se hizo en los estudios de televisión de la Universidad de Denver, allí tienen hasta estudios de televisión en la universidad y todo, no se privan, fue una prueba importantísima que fue el que impresionó 63 centímetros de videotape. Son los únicos que existen en el mundo además de ese tipo de fenómenos. Entonces, bueno, se pone en marcha el videotape, se ve su cara como normal y luego en un momento determinado parece ser que se empieza a difuminar la cara, parece como se ve la cara de color blanco, y entonces aparece gradualmente unas imágenes borrosas, si no recuerdo mal era de un hombre agachado en la caverna, un hombre, en fin, pues del tiempo de las cavernas, ¿no? Y por supuesto al final acaba difuminándose el hombre de las cavernas, aparece otra vez el whitey que decían los americanos, es decir, la nube blanquecilla, y finalmente la cara de Ted Serios. Entonces, bueno, eso es realmente inexplicable cómo este hombre pudo hacerlo. El poder de Ted Serios se desvaneció ya en el año 69, duró 5 años. Ted Serios realmente pues desapareció de la escena totalmente, se le acabaron los poderes, realmente no sé qué los ahogó el whisky sin duda. Pero lo que sí que es cierto es que todo el material que ha dejado está siendo investigado. Y concretamente, como te enseñé antes, aquí me acaba de llegar el journal, que es la revista trimestral de la American Society de Investigaciones Psíquicas, Psychical Research, de abril de 1981. Y entre otros artículos trae uno que escribieron Eisenbuch, que escribió Pratt el año pasado antes de morir, y Stevenson, que son la investigación que han hecho en una serie de fotografías en las cuales se observan las distorsiones que veíamos antes. Es decir, se comparan, como ves, las fotografías originales, postales que se encontraron, fotografías que había en libros de ciencias naturales o de arte fotográfico o lo que fuera, con las que impresionaron algunas de las sesiones, y como puedes ver hay unas distorsiones, concretamente en una del avión, en la cual los muelles de la avioneta, en lugar de formar ángulos abiertos hacia abajo, están formando ángulos hacia arriba. Concretamente los sensores de las alas. Exactamente. La avioneta de doble alas. Exactamente. También se ve aquí unos balcones que en lugar de tener forma hacia afuera, como se ve en la fotografía original, aquí lo tiene precisamente hacia adentro. Y aquí también unas palabras que en lugar de poner Canadian, como es el original, pone Canadian. Es decir, que realmente es lo que explicaba antes, que nos sucede muchas veces cuando tenemos la imagen de un sitio en el que hemos estado, lo hemos visto alguna vez, lo tratamos de reproducirlo con la memoria y resulta, bueno, pues que nos fallan ciertos detalles. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido. Que en este caso autentifica además el fenómeno. Naturalmente, porque claro, lograr una distorsión sería muy sospechoso si las fotografías de Ted Serios correspondieran puntualmente a las fotografías originales. Eso sí que sería sospechoso, naturalmente. Por otra parte, también es importante el hecho de que el experimento se realice con Polaroid, puesto que la película Polaroid prácticamente es imposible de trucar. Efectivamente. Así como las otras películas pueden estar previamente impresionadas, puede haber todo tipo de manipulaciones. Efectivamente. Con la Polaroid no hay esta posibilidad. Efectivamente. Se revela en el momento y sale inmediatamente la imagen que Ted Serios quería dar. Pues esto es todo en cuanto a Ted Serios. Habría mucho más. Habría mucho más que hablar, pero... Nos quedan 2 o 3 puntos todavía, y yo creo que, supongo que habría que repasar las investigaciones sobre psicocinesia en general que están haciendo los rusos, los siempre herméticos y misteriosos rusos, o al menos sus investigaciones. Sí. Bueno, antes de particularizar qué están haciendo los rusos sobre psicocinesia, me interesaría mencionar un enfoque nuevo de la escuela rusa, llamado enfoque dialéctico materialista, en el cual voy a hacer de una forma rápida una clasificación de la parapsicología según esta tendencia.
Ellos clasifican en 3 grandes grupos a los fenómenos. Luego haré una breve también explicación sobre cada grupo. El primer grupo sería el grupo de fenómenos espaciotemporales, el segundo grupo sería el de campos y fuerzas, y el tercero de energéticos materiales. Dentro del primer grupo, el espaciotemporales, tenemos 3 subdivisiones: tiempo pasado, de tiempo presente y de tiempo futuro, que obviamente corresponden con la consabida retrocognición, clarividencia de presente y precognición de tiempo futuro. Esta clasificación, perdón la interrupción, sí. Pepe, supongo que es para eludir el relativo espiritualismo que, por supuesto, que en otros países se les da. Y que decir tiene el nombre, lo dice, dialéctico materialista. Sí. Adelante. Bueno, pues y ellos argumentan que esta fenomenología espaciotemporal es simplemente una distorsión del espacio colindante y del tiempo. Entonces, esto pues había muchas horas, daría pie a que hablásemos aquí. El segundo grupo, que es el que en el que estaría incluido la psicocinesia, es el de campos y fuerzas. En este grupo se ha especulado sobre qué campo, qué energía es la que trae consigo la psicocinesia, si es que tal existe. Bueno, se ha observado en biología, los rusos han observado en biología, y supongo que otras escuelas habrán hecho también lo mismo, que existe a nivel muy primario y sobre funciones también muy elementales biológicas, una energía muy particular que conforma el llamado campo, o que estructura el llamado campo de conformación. Esto es un nombre que se le ha dado. Entonces, tiene unas características esta energía muy curiosa. La característica es que es transformable en otros campos y en otras formas de energía de forma muy fácil. Es capaz de convertirse en otras formas ya incluso conocidas por nosotros. La segunda es que penetra los obstáculos de una manera asombrosa. Le podemos poner cualquier tipo de pantalla, por ejemplo la consabida jaula de Faraday, la cual evita el paso de radiación electromagnética. Bueno, pues este tipo de campos se salta totalmente este tipo de apantallamiento. Por otra parte, el ingeniero sueco Thorvald apuntó, y de ahí el nombre que se le va a dar a continuación, hacia su semejante analogía con el campo gravitatorio, con el... en fin. Entonces, este campo se le pasó a llamar de biogravitación, precisamente por esa analogía tan grande que tiene sobre este campo gravitatorio. Nótese que este campo pues cumple estas propiedades antes mencionadas. Bueno, entonces dentro de este grupo, volviendo al tema de antes, de campos y fuerzas, teníamos la psicocinesia, telequinesia, poltergeist, levitación y la telepatía. Telepatía también estaría incluido. Y ahora si nos vamos al último grupo de fenómenos energéticos materiales, aquí tendríamos pues los tetafenómenos, materializaciones, desmaterializaciones, ectoplasma. Evidentemente la relación materia-energía es algo que a partir de las teorías relativistas se ha hecho patente. Digamos que la materia es una particularización de la energía, es un estado pues que tiene su equivalencia tal. Entonces es lógico pensar que puede haber procesos en un sentido y procesos en otro sentido, y que den pie pues a este tipo de fenómenos tan curiosos y tan a veces poco investigados. Hay una serie de preguntas que nos deberíamos hacer acerca de esto que he dicho antes, en particular sobre este campo biogravitatorio. La primera puede ser ¿de dónde sale esta energía? Es sabido que hay personas que son capaces de mover grandes masas, objetos muy pesados. ¿De dónde sale esa energía? ¿Acaso sale de nosotros mismos, de nuestro interior? ¿Acaso la tomamos del exterior y la canalizamos hacia el movimiento de este objeto? ¿Qué ocurre aquí? ¿Quién la gobierna, por otra parte? ¿Qué la canaliza? ¿Qué parte de nuestro cuerpo, o en qué parte de nuestro cuerpo reside el proceso? ¿Dónde está el soporte físico? Si es que existe. Esto es una cosa que habría que investigar a nivel macroscópico, digamos, del cuerpo, y a nivel microscópico, celular, molecular, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que dejo las preguntas planteadas para que reflexionemos sobre ellas y tratemos de especular, quizás, o explicarlas. Yo no sé si después de todo lo que hemos hablado a lo largo de estos 3 días,
pues podríamos llegar a una explicación de qué es entonces definitivamente la psicocinesia, si es que la hay, claro. Bueno, la verdad que la explicación desgraciadamente no es muy aparente. Realmente en estos últimos 40 años de investigación de laboratorio y por supuesto en los años anteriores se ha llegado a unas conclusiones digamos provisionales, no tan claras como quisiéramos. En primer lugar, entre las tres características más generales de la psicocinesia es que es un fenómeno que a veces tiene carácter inconsciente y otras veces consciente. Me explico. Es fenómeno inconsciente porque a veces, bueno, la casuística, por ejemplo, nos dice una persona querida fallece allende de los mares, lejos, y resulta que se para un reloj o se rompe un cristal o se cae un cuadro justamente a la misma hora. Entonces, la persona que está presente al lado de ese espejo, que ha recibido el mensaje bien consciente, pues ha provocado ese fenómeno. Apunte, dijo que es como una persona en estado evidente. Es un fenómeno. Pero por otro tenemos también que es consciente. Tenemos el caso de Ted Serious, que bueno, consciente hasta cierto punto, porque había veces que no lograba dominarlo. Es decir, que tiene esta dualidad, consciente e inconsciente. Por otro lado, otra característica importante del fenómeno psicocinético es que es un fenómeno inteligente, tiene un significado. Vuelvo a repetir el ejemplo de la persona que en un estado de necesidad envía un mensaje a otra persona y que lo percibe vía percepción sensorial y su subconsciente lo exterioriza pues con la manifestación de romper un espejo, pararse un reloj, etcétera, etcétera. Es decir, tiene una inteligencia cierta del fenómeno. Y luego, otra tercera característica muy importante es que, como dijimos el otro día, depende del hombre y su estado de ánimo. Por ejemplo, el estado de ánimo de Teserios que antes hablamos, este hombre tenía la manía de que tenía que estar en forma, como él decía, para producir estos fenómenos, si no, no era capaz. Hay otros muchos dotados, se sabe, pues bueno, pues que tienen que estar en trance, o por ejemplo, cuando se hacen los test con dados en el laboratorio, pues se sabe que cuando una persona dice que no está de humor, que hoy no tiene buen día y tal y cual, pues efectivamente no acierta una. Pero cuando precisamente esa persona se siente bien, se siente eufórica, cree en el fenómeno, es precisamente cuando lo manifiestan así los resultados. Es decir, que depende del estado de ánimo del hombre. Bien, estas son características. ¿Qué explicaciones puede haber a estos fenómenos? Hay unas cuantas explicaciones. La explicación de los metapsiquistas, como ya dije el otro día y no voy a abundar sobre ella, es la explicación de que hay un soporte de una energía que llamaban telergía, que exteriorizaba el medium o la persona dotada y que era la que movía los objetos, y que esa telergía pretendían ellos haberla medido y todo. Los rusos, concretamente, y de esto tú luego dirás algo más, supongo. Algunos rusos hablan del bioplasma, que es una energía que rodearía al cuerpo y que incluso algunos aventuran que es la célebre energía que se ve con la cámara Kirlian. Bueno, esto es una hipótesis, en fin, pero la cámara Kirlian, por todos los americanos, creen que lo que mide es otra cosa absolutamente distinta que no ese bioplasma que llaman los rusos. Otra explicación es la que da el famoso neurofisiólogo John Eccles, que fue premio Nobel por sus estudios sobre la neurona en el año 62 concretamente. Esta explicación, a la cual se ha unido Rhine, dice que sería algo así como el vínculo que une la mente y el cerebro. Bueno, entre los neurofisiólogos hay una disparidad de criterios. La corriente más en boga es que la mente es un producto del cerebro. Efectivamente, aparentemente, cuando un hombre muere su cerebro, pues mueren las manifestaciones mentales. Esa es la apariencia. Sin embargo, hay otros que creen que es al contrario, es decir, que el cerebro está gobernado por una mente y que esa mente incluso pues, podría trascender más allá de la muerte física del cerebro. Sobre este interesantísimo tema que a todos nos atañe, va a hablar Mario Capello, o ha hablado ya Mario Capello. Sí, ya ha hablado Mario Capello. Pero volverá a hablar seguramente sobre las experiencias extracorpóreas. Sí, tendríamos que seguir hablando mucho tiempo, Antonio, sobre ese tema, naturalmente. Bueno, entonces, el problema que se plantea y que es si la psicocinesia realmente sería algo así como el punto de unión de la mente y el cerebro, es decir, la mente como órgano rector, el yo, en un momento determinado, bueno, pues en un proceso de voluntad, pues le dice al cerebro que ponga en funcionamiento pues tales músculos del cuerpo, tales otros. Concretamente, bueno, había un célebre fisiólogo también, neurocirujano mejor dicho, que era Penfield,
que muy famoso por sus investigaciones sobre las funciones del cerebro, que incluso decía dónde residía la mente y todo a nivel en lo más profundo del cerebro, en el diencéfalo concretamente. Era una hipótesis que él aventuraba, que naturalmente no probó. Y en definitiva, bueno, todo lo que se barajan son hipótesis naturalmente y de difícil constatación. En definitiva, lo que podemos decir es que la naturaleza de la psicocinesia es desconocida. Está tras sus pasos, pero en realidad yo diría que si realmente es un proceso de la mente o un proceso, en fin, que tenemos todos en la cabeza, algún día se tendrá que descubrir conforme se empieza a conocer mucho más sobre el cerebro y sobre cuáles son las funciones del cerebro y qué es la mente realmente. Si es la mente un producto del cerebro o si es la mente algo que está rigiendo al cerebro precisamente. Nos queda muy poco tiempo, Pepe, así que me parece que tú querías añadir algo sobre los rusos. Simplemente añadir algo sobre características que a priori se atribuyen a este campo, digamos, en el cual están montados todos los fenómenos psicocinéticos. Yo diría que este campo, en primer lugar, campo es una región del espacio donde se manifiestan esos fenómenos. Así que ya con esta definición prosigo. Entonces, se supone que este campo no varía con el espacio. Le da igual a qué distancia esté, que siempre va a actuar. Le ocurre igual con el tiempo. Es invariante al tiempo. No depende del tiempo. Esto se puede, por ejemplo, ha habido casos de personas que han intentado influir sobre determinados objetos y lo han hecho, han hecho una influencia, han dejado de lado este asunto y al cabo de cierto tiempo ha producido el fenómeno. Y esto tampoco depende de la masa. No, lo muy pesado que sea el objeto o lo poco pesado que sea el objeto a mover, da igual, parece ser. Por lo menos estos son los postulados que se atribuyen a este tipo de campo. Bien, pues creo que aquí tenemos que poner el punto final a este tema. Quedaban algunos puntos, pero el tiempo se nos termina. Habrá otras ocasiones de ampliarlo, porque qué duda cabe que la psicocinesia, que es algo desconocido, no puede terminar en medianoche bruscamente. Así que en el futuro volveremos a hablar de ello. Muchas gracias, Antonio Jiménez Teixeiro, muchas gracias, Pepe Prieto, por vuestra colaboración. Me parece que termina ya, la vuestra termina ya con este programa, ¿no? Sí, efectivamente. De momento termina, porque ya el próximo miércoles se va a tocar otros temas y nos va a tocar José Luis Jordán Peña, Juan Estrada, etcétera, etcétera. De acuerdo, pues muchas gracias a todos. Buenas noches y feliz fin de semana. Fue Medianoche, un programa del hacer.